Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Acá estamos también aguantando y cruzando los dedos para que todo termine pronto. Bueno, la clase pasada habíamos estado hablando cómo, eh, en términos de evolución, las especies habían ido cambiando, preservando aquellas mutaciones que eran beneficiosas y daban resultado en cuanto a lo que es la adaptación al medio en el que estos animales vivían, y descartando aquellos cambios que no aportaban nada para mejorar las condiciones de vida de esa especie. Ahora bien, y habíamos dicho también que esto afectaba a los seres humanos, esos primeros protohumanos, ¿no? Y cómo habían ido cambiando a través de millones de años, preservando aquellas mutaciones, aquellas novedades que de algún modo hacían más eficiente el desempeño en el lugar donde vivían, o sea, les permitía vivir mejor y más años, ser exitosos como especie. Bien, la última especie, ¿sí? La última de estos, vamos a llamarlos seres prehistóricos, ¿sí? Que vivían, fueron los Homo sapiens. Habían aparecido en África, ¿sí? Y desde allí se habían irradiado por Europa. Los Homo sapiens eran los últimos de un linaje de homínidos que había comenzado con el Homo habilis. Había habido otros linajes, ¿sí? Había existido el Australopithecus, los Australopithecus en realidad, los Neanderthals, pero el que finalmente logra imponerse porque resulta tener características que más le permiten sobrevivir en esa África primero y luego en esa Europa y Asia, en esa Eurasia de el periodo posterior a las glaciaciones, había sido el Homo sapiens, nosotros. Entonces el Homo sapiens va a salir de África y se va a instalar en toda la zona de lo que es Europa, lo que es Asia, luego Oceanía y finalmente América. De África entonces se irradia hacia todas estas regiones. Y allí comienza a vivir. ¿Y cómo vive? Bueno, es un ser bastante simple, en el sentido de que no, por lo menos nosotros, no tenemos registro de demasiadas cosas. Por ahí es real que quizás hayan desarrollado una cultura más elaborada y la ignoramos. Lo que conocemos, lo conocemos gracias a los yacimientos, a los enterramientos, o sea, a los cadáveres y a los restos que quedaron de esta gente que vivió hace muchísimos años, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente un promedio de 90.000 años para los primeros, y si hablamos del periodo paleolítico, unos 40.000 años, ¿sí? Entonces es mucho tiempo, y lo que sobrevive de eso, si bien comparado con lo anterior es mucho, comparado con lo que tenemos ahora es bastante poco. ¿Y qué sabemos a partir de eso que encontramos? Bueno, sabemos que estos tipos en principio eran cazadores-recolectores. O sea, construían viviendas hechas de hueso, cuero, madera, que podían desarmarse y armarse en otro lugar. Perseguían a las manadas de animales grandes, primero, luego cada vez más chicas, ¿no? Las iban siguiendo, buscando justamente capturarlos, comerlos, cazarlos y comerlos. Y eventualmente recolectaban, sobre todo semillas, raíces, ¿sí? Frutas que pudieran secarse y aguantar el camino secas, como una manera de subsistir mientras no se cazaba. Piensen que la cacería es una actividad difícil, riesgosa, que no siempre concluía en el éxito. A veces nosotros tendemos a pensar que un cazador o un animal que caza sale y caza y come. No, de 10 intentos, 9 y medio fracasan. Y fracasar a veces en la cacería de un bisonte salvaje o de un mamut o de un megaterio o de un tigre de dientes de sable implicaba la muerte de un número importante de cazadores, con lo cual a la siguiente cacería ya eran menos las lanzas con las que se contaban. Entonces, era un equilibrio muy difícil y una vida realmente muy difícil la de esta gente. Siempre al borde de la extinción, siempre al límite de la extinción.
¿Qué más podemos decir de ellos? ¿Sí? De estos primeros Homo sapiens del Paleolítico, estos cazadores recolectores paleolíticos. Les decimos paleolíticos porque la historia divide a la prehistoria, el estudio de la historia, ¿no? Divide la prehistoria en dos periodos. Por un lado el paleolítico, que es del que estamos hablando ahora, y por otro lado el neolítico, del que vamos a hablar después. Paleolítico, ¿por qué? Porque si bien trabajaban las piedras, acuérdense que esto es lo que llamamos vulgarmente la edad de piedra, trabajaban las piedras, lo hacían de manera rudimentaria, esto es, los arqueólogos hacen un cálculo en cuanto a la cantidad de metros de filo que se obtenían por kilo de piedra. Ustedes saben que las piedras se golpeaban, ¿sí? Y se las desbastaba para lograr bordes afilados con los que poder hacer desde puntas de lanza, choppers, raederas, mazas, hachas, cuchillos, todos elementos cortopunzantes, cuya finalidad era matar al animal y luego desprender el cuero del animal y la carne para poder aprovecharla. Y eventualmente defenderse de algún ataque de otro clan, de otra tribu. Bien, entonces por un lado sabemos que trabajaban la piedra y lo hacían de manera bastante rudimentaria. Algunos historiadores sostienen que esto no era tan así, que en realidad los tipos conceptualizaban mucho más de lo que suponemos. De todos modos, lo que es indiscutible es que comparado con lo que vino después, que fue el Neolítico, el trabajo es más rudimentario, así que no vamos a entrar en esa discusión. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta gente? Bien, sabemos que creían o tenían algún tipo de culto religioso vinculado a los muertos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque hay una diferencia entre un cadáver enterrado y un cadáver que queda a la intemperie. Un cadáver enterrado se preserva, uno encuentra los huesos todos juntos. Un cadáver a la intemperie es desmembrado por los animales que se lo comen, entonces uno no encuentra todos los huesos juntos. Entonces eso en principio, ¿no? Cuando encontramos individuos completos en algún estrato, en alguna capa de tierra, suponemos que ese individuo fue enterrado así enterito y ahí quedó tapado para que los animales no lo coman, no lo desmembren. ¿Qué más sabemos? Sabemos que los adornaban. ¿Y cómo sabemos que los adornaban? Bueno, lo sabemos por las investigaciones que se hacen microscópicas al respecto de estos huesos que se encuentran, ¿sí? Entonces, ¿qué se encuentra allí mirando con el microscopio? Se encuentran restos de pintura. Evidentemente, ¿cómo llegó la pintura ahí? Bueno, alguien pintó el cuerpo del muerto. Encontramos polen, mucho polen. ¿Y por qué es importante el polen? Bueno, primero que el polen no se destruye, es una de las cosas más indestructibles que hay en la naturaleza. Entonces, estudiando microscópicamente ese polen podemos saber a qué tipo de flores pertenecía. Si pertenecía a flores que estaban en ese lugar o si pertenecía a flores que existieron en otro lado. Si encontramos flores que existían en otro lado, suponemos que alguien las cortó y las llevó como una muestra de respeto o en el marco de algún tipo de liturgia, de ritual, a ese muerto que estaba enterrado. Y ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? Y además la concentración de polen, si es más alta que en el entorno, indica que allí había muchas flores puestas. ¿Y por qué decíamos que son importantes las flores? Bueno, porque miren lo que pasa. Esta gente recolectaba semillas, decíamos, entonces a veces arrancaba las plantas, ¿sí? Se comía las frutas, y luego tiraba semillas, carozos, ¿no? Que escupían y frutas en el lugar. Si bien perseguían las manadas de animales no es que siempre están viajando en una dirección. Tienen recorridos estacionales, circulares casi, por poner un nombre, porque van persiguiendo las pasturas también los grandes herbívoros. Entonces se van moviendo en un círculo cerrado, en un circuito cerrado. Cuando estos cazadores recolectores que iban detrás de los animales encontraban, ¿sí?, estos lugares por los que ya habían pasado, veían que las plantas que ellos habían roto y habían comido habían vuelto a crecer. Suponemos que le atribuyeron a esto algún tipo de explicación mágica, no suponiendo que lo que ellos encontraban eran nuevas plantas que habían crecido a partir de las semillas, sino que creían que
era la misma planta que había renacido al haber quedado en la tierra, ¿no? No me resulta difícil pensar que quizá en algún momento escarbaron, vieron, lograron encontrar el origen de esa planta que estaba renaciendo en la tierra, y ahí por asociación libre, ¿sí?, entiendo que se concluyó que el muerto, al que se lo iba a extrañar y al que ya no se lo veía más, puesto en la tierra, tenía alguna chance de renacer como las plantas, ¿no? Entonces, y para propiciar esto, se ponía el símbolo incuestionable del renacimiento, que es la flor. Las plantas primero crecen, luego florecen, y allí dan el alimento. Entonces, la flor como símbolo de la vida, ¿m? Y del eterno retorno, además, de lo mismo. Y de allí viene nuestra costumbre, ¿no?, de enterrar a los muertos, ¿eh? Después algunas civilizaciones optaron por la incineración o por arrojarlos al río, pero siempre vinculado a este tipo de ciclos en donde se cree en la existencia de una vida en el más allá, ¿eh? Lo que vamos a llamar una vida de ultratumba, que la muerte no es definitiva, sino que continúa la existencia de esa persona en otro lugar. ¿Y qué más sabemos de esta gente, de estos cazadores recolectores paleolíticos? Bueno, sabemos que tenían una organización política muy chiquita, con liderazgos que no siempre eran permanentes, ¿eh? Entonces, si por ejemplo se preparaba una cacería, seguramente el líder de la cacería no iba a ser el mismo que si se trataba de encontrar el mejor camino para pasar por un desfiladero, ¿eh? O si se trataba de decidir en qué dirección había que ir cuando los animales se acababan. Todos estos liderazgos eran rotativos, cambiaban, y aparentemente por el tipo de representación que nos dejaron, las más características son las Venus neolíticas, las Venus paleolíticas, estas figuritas de mujeres con los pechos y las caderas muy, muy hiperdesarrolladas, ¿no? Como una representación de la fertilidad, de la reproducción. Suponemos que tenían algún tipo de organización matriarcal donde la autoridad política, o por lo menos la autoridad vinculada a los cultos de la fertilidad, estaba centralizada en las mujeres. Esto después, a medida que avance el tiempo, va a cambiar, y la autoridad política y autoridad espiritual va a quedar en manos de los hombres. Pero en el principio de los tiempos, estas figurillas de estas diosas femeninas, con esos enormes atributos exagerados, darían cuenta de esto. ¿Y qué más sabemos? Bueno, sabemos que pintaban escenas de caza en las cuevas donde se refugiaban, pintaban manos en las paredes, salpicándose con pintura alrededor de la mano para imprimir el negativo de la mano, o pintándose la palma y aplicándola. Pintaban figuras de animales, decíamos, atravesados por flechas, todo lo cual hace suponer que tenían algún tipo de religión primitiva, si bien no demasiado sistematizada, sí por lo menos con algunos elementos a los que se podía apelar para conseguir la buena suerte. Lo estoy diciendo de manera muy difícil, pero ¿qué significa esto? Significa que los tipos creían que existían potencias, ¿sí?, a las que podían rezarles, ofrendarles, para que les diera una buena casa, una buena reproducción, muchos hijos, ¿sí?, que eran las temáticas comunes que se pintaban. La cacería, la vida. Bien. Esto, por supuesto, no va a durar indefinidamente. Hace unos 10.000 años, más o menos, año más, año menos, depende en qué región del mundo, esto va a cambiar, y esos cazadores recolectores van a dejar de serlo, van a empezar a trabajar las piedras de otra manera, y van a inventar dos cosas que van a cambiar la vida de la humanidad: las ciudades y la agricultura. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.